Italo Calvino nació en 1923. Curiosamente, no nació en Italia, sino que en Cuba. Su padre era agrónomo y su madre botánica. Esa formación científica va a marcar profundamente a Calvino y le va a dotar de una visión como escritor bastante particular. Calvino, desde su trinchera, que es la literatura, estaba explorando ese mismo problema, los mismos problemas que plantearon Benjamin, que planteó Barthes o que plantea Susan Sontag. Y es que la fotografía promete algo muy poderoso, detener el tiempo. Pero Calvino muestra una paradoja. ¿Qué ocurre cuando empezamos a vivir el mundo a través de las imágenes? En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los cuentos más fascinantes que se han escrito sobre fotografía, en particular un cuento que me gusta bastante, que se llama La aventura de un fotógrafo, del escritor Italo Calvino. Este relato no es simplemente una historia sobre un hombre que toma fotografías, es una reflexión profunda sobre algo que hoy nos resulta extremadamente familiar, que es la necesidad de capturar la realidad en imágenes. Italo Calvino nació en 1923. Curiosamente, no nació en Italia, sino que en Cuba, en Santiago de las Vegas, aunque creció en la ciudad italiana de San Remo. Su padre era agrónomo y su madre botánica. Esa formación científica va a marcar profundamente a Calvino y le va a dotar de una visión como escritor bastante particular. A Calvino no solamente le interesaba contar historias, también quería entender cómo funcionaba la realidad. Por eso en sus libros aparece constantemente temas como la observación del mundo, las estructuras de las cosas, la relación entre la realidad y la imaginación. Entre sus obras más conocidas están El varón rampante, Las ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero. Novela que yo les recomiendo fuertemente que lean porque creo que es, más allá de una novela, es un manual de cómo se escribe una novela y que me parece un documento riquísimo para quienes hoy día intentan o están en un proyecto de escribir una novela, ¿no? Y yo diría que en todas estas obras prevalece una pregunta, que es ¿cómo vemos el mundo? Y cómo lo retratamos también. Y precisamente por eso la fotografía se convirtió en un tema predilecto para Italo Calvino. La aventura de un fotógrafo fue publicado en 1955 dentro del libro Gli amori difficili, conocido en español como Los amores difíciles. Este libro reúne una serie de relatos llamados aventuras. No se trata de aventuras en el sentido tradicional, sino de pequeñas historias que exploran las dificultades humanas para relacionarse con el mundo, ¿no? Entre ellos encontramos, por ejemplo, la aventura de un lector, la aventura de un viajero, la aventura de un poeta y la aventura de un fotógrafo, que es la que vamos hoy día a analizar. Y nuevamente les pido atención porque aquí tendremos algunos spoilers y probablemente para quienes a lo mejor no hayan leído todavía el cuento sería necesario que pudieran revisarlo antes de seguir avanzando con este análisis. Cada una de estas aventuras nos muestra una actividad aparentemente simple. Leer, viajar, mirar, puede convertirse en una experiencia compleja y llena de preguntas. Pero la pregunta es, ¿de qué se trata este cuento? El protagonista se llama Antonino Paraggi. Al comienzo de la historia, Antonino no es un fotógrafo. De hecho, observa con cierta ironía a sus amigos que pasan los fines de semana y toman fotografías de todo, de sus hijos, de excursiones, de momentos felices. Antonino mira ese comportamiento con distancia. Pero poco a poco empieza a preguntarse por qué la gente siente tanta necesidad de fotografiar. Y bueno, cuando finalmente toma una cámara, que en ese momento ocurre una revelación, donde lo que se espera que sea un simple aficionado, finalmente se transforma en un filósofo de la imagen. Antonino no solamente quiere tomar fotos, quiere entender qué significa la fotografía, y lo que comienza como una curiosidad termina convirtiéndose en una obsesión. Este recorrido del personaje en el cuento puede entenderse como una serie de etapas. Primero está la etapa del observador. Antonino mira a los fotógrafos desde afuera, cree entender lo que hacen sin participar realmente en esa actividad. Luego aparece la etapa del teórico. Es una etapa realmente fascinante del cuento porque él comienza a fotografiar desarrollando una teoría de la imagen, una teoría de la fotografía, y llega incluso a afirmar que la única forma coherente de fotografiar sería hacerlo todo el tiempo,
como si cada minuto de la vida pudiera convertirse en una imagen y fuera realmente un objeto válido para poder mostrar o retratar una imagen. Después llega el momento de la obsesión. Es precisamente cuando Antonino conoce a una mujer llamada Vice y empieza a fotografiarla constantemente, se obsesiona con ella como modelo, quiere capturar todas sus expresiones, todos sus gestos, todos los momentos posibles, ¿no? Pero mientras más fotografías toma de Vice, más fragmentada le parece la realidad de su modelo. Vice empieza a aparecer en miles de imágenes distintas, como si su identidad se dispersara en las fotografías, y de alguna manera también se cuestiona hasta qué punto esta obsesión se está transformando en algo poco natural, ¿sí? Finalmente llega la etapa de la ruptura de la pareja, de la relación entre el fotógrafo y la modelo. Por lo tanto, el fotógrafo se queda sin su modelo. Etapa que me parece muy interesante porque nosotros podemos vincular este cuento también con el argumento de una novela chilena escrita por Adolfo Kupp que se llama La comedia del arte y que, bueno, también les recomiendo que lean, por supuesto. Cuando Vice lo abandona, Antonio entra en crisis. Empieza a fotografiar habitaciones vacías, objetos abandonados, rastros de todo aquello donde Vice ya no está. Entonces, en ese sentido, la fotografía deja de capturar presencias y comienza a capturar ausencias. Y es una etapa de duelo emocional que explora de manera bastante interesante el autor. Si pasamos al análisis, hasta ahora hemos visto cómo Antonino va pasando por distintas etapas. Primero observa la fotografía desde afuera, como alguien que no sabe de fotografía. Luego empieza a teorizar sobre ella y poco a poco esa curiosidad se convierte en una especie de obsesión intelectual. Pero antes de que Antonino se transforme realmente en fotógrafo, hay un momento muy interesante en el cuento. Es un momento casi cotidiano, aparentemente trivial. Se trata de una excursión de fin de semana con unos amigos y con sus familias. Todos han ido formando familia en esta historia y han tenido hijos y esas salidas al campo se hacen de manera regular. Antonino, en cambio, sigue siendo el único soltero del grupo y es precisamente en ese contexto cuando alguien necesita que otro apriete el disparador para tomar la fotografía familiar. Es ahí en ese momento en que podríamos decir que empieza de manera natural a nacer este fotógrafo, pero también de manera obligatoria, ¿no? Es decir, alguien que está obligado a tomar la fotografía porque pareciera ser que es la persona que está disponible para hacerlo, ¿no? Antonino empieza entonces a ocupar casi por accidente el lugar del fotógrafo. En el fragmento que vamos a analizar de este cuento en esta oportunidad, Calvino describe esa escena con mucho detalle y al mismo tiempo introduce algo fundamental, el momento en que Antonino empieza a reflexionar seriamente sobre lo que significa fotografiar. Y dice así: en el círculo de amigos de Antonino era habitual pasar juntos los fines de semana en las afueras, siguiendo una costumbre que para muchos de ellos venía de los años estudiantiles y que se había extendido a las novias y después a las esposas y a la prole, además de las niñeras y gobernantas, y en algunos casos a los nuevos parientes y conocidos de ambos sexos. Pero como la continuidad de las frecuentaciones y de los hábitos nunca había disminuido, Antonino podía hacer como si nada hubiese cambiado con el paso de los años y como si aquella fuese todavía la panda de muchachos y de chicas de antes y no un conglomerado de familias en el que él seguía siendo el único soltero sobreviviente. Atención, aquí aparece una metáfora muy interesante. Calvino usa la palabra sobreviviente no de manera, evidentemente, no de manera regular, no como normalmente lo haríamos en el lenguaje, como un sobreviviente de guerra o de una catástrofe. Sin embargo, su efecto es irónico. Antonino parece el único que ha quedado vivo después de una batalla social, ¿no? En realidad, lo que ha ocurrido es el paso del tiempo. Sus amigos se han casado y formado familia. Esto me parece bastante interesante porque con una sola palabra Calvino sugiere la sensación de aislamiento del protagonista.
Y también introduce uno de los temas centrales del cuento. Antonino es alguien que queda fuera de la vida normal de los demás y por eso observa el mundo con distancia. Continuamos. Era cada vez más frecuente que en esas excursiones al mar o a la montaña, en el momento de la foto del grupo familiar o interfamiliar, se pidiera la intervención de un operador extraño, a veces un transeúnte, que se prestara a apretar el disparador del aparato ya enfocado y apuntando en la dirección deseada. En esos casos, Antonino no podía negar sus servicios. Tomaba la máquina de las manos de un progenitor o de una progenitora que corría a ubicarse en segunda fila, estirando el cuello entre dos cabezas o acuclillándose entre los más pequeños y concentrando todas sus fuerzas en el dedo destinado a tal uso, apretaba el disparador. Este pasaje es casi una escena cinematográfica, ¿no? Calvino describe con gran precisión los pequeños movimientos del grupo familiar acomodándose para la foto, ¿no? Estirar el cuello, por ejemplo, agacharse, colocarse en segunda fila. Esta observación minuciosa de la realidad reproduce exactamente la coreografía de las fotografías familiares, ¿no? Y que quizá muchos de quienes hoy día podemos leer este cuento, nos sentamos de alguna manera nostálgicos o melancólicos de esa escena. Es un ejemplo de cómo Calvino convierte un gesto cotidiano en una pequeña escena social, casi como si la cámara literaria estuviera registrando la escena. Continúo. Las primeras veces, una involuntaria rigidez de los brazos desviaba la mira y captaba arboladuras de embarcaciones o agujas de campanarios, o decapitaba a tíos y abuelos. Fue acusado de hacerlo a propósito, criticado por gastar ese tipo de broma pesada. No era cierto. Su intención era prestar el dedo como dócil instrumento de la voluntad colectiva, pero al mismo tiempo servirse de la momentánea posición de privilegio para exhortar a fotógrafos y fotografiados sobre el significado de sus actos. Aquí aparece una idea clave en el cuento. Antonino ocupa una posición de privilegio cuando tiene la cámara. Y es esa la posición de privilegio, yo creo que es el detonante finalmente para la transformación del personaje. Es quien maneja la cámara, controla el encuadre, decide qué entra, qué queda fuera y por lo tanto también es el responsable de lo que va a quedar plasmado. Es una reflexión temprana sobre el poder de la mirada fotográfica. Continúo. Apenas la yema del dedo alcanzó la deseada separación de su persona e individualidad, fue libre de comunicar sus teorías con razonados argumentos, encuadrando, entre tanto, logradas escenas de conjunto. Algunos éxitos casuales habían bastado para darle desenvoltura y confianza con los visores y los fotómetros. Porque una vez que se ha empezado, predicaba, no hay razón alguna para detenerse. El paso entre la realidad que ha de ser fotografiada porque nos parece bella y la realidad que nos parece bella porque ha sido fotografiada es brevísimo. Este fragmento del cuento es realmente interesante. Diría yo que es el corazón del relato, el núcleo filosófico del relato. Calvino formula aquí una idea muy moderna. La fotografía no solo registra la realidad, sino que transforma nuestra percepción de ella. Primero fotografiamos lo que nos parece bello, después empezamos a considerar bello aquello que puede ser fotografiado, ¿no? Continúo. Si fotografías a Pierluca mientras levanta un castillo de arena, no hay razón para no fotografiarlo mientras llora, porque el castillo se ha desmoronado. Y después, mientras la niñera lo consuela mostrándole una concha en medio de la arena, basta empezar a decir de algo, ¡ah, qué bonito! Habría que fotografiarlo. Y ya estás en el terreno de quien piensa que todo lo que no se fotografía se pierde. Es como si no hubiera existido. Y por lo tanto, para vivir verdaderamente hay que fotografiar todo lo que se pueda. Y para fotografiarlo todo es preciso. O bien vivir de la manera más fotografiable posible, o bien considerar fotografiable cada momento de la propia vida. La primera vía lleva a la estupidez, la segunda a la locura. Más loco y estúpido serás tú, le decían los amigos, y además un pesado.
Para quien quiere recuperar todo lo que pasa ante sus ojos, explicaba Antonino, aunque nadie siguiera escuchándolo, el único modo de actuar con coherencia es disparar por lo menos una foto por minuto, desde que abre los ojos por la mañana hasta el momento de irse a dormir. Solo así los rollos de película impresionada constituirán un diario fiel de nuestros días, sin que nada quede excluido. Si yo me pusiera a hacer fotografías, seguiría este camino hasta el final, a costa de perder la razón. En cambio, vosotros todavía pretendéis hacer una elección. ¿Pero cuál? Una elección en sentido idílico, apologético, de consolación, de paz con la naturaleza, la nación, los parientes. La vuestra no es solo una elección fotográfica, es una elección de vida que os lleva a excluir los contrastes dramáticos, los nudos de las contradicciones, las grandes tensiones de la voluntad, de la pasión, de la aversión. Creéis salvaros así de la locura, pero caéis en la mediocridad, en la imbecilidad. Verdaderamente profundo este fragmento que hemos leído del cuento que estamos analizando de Italo Calvino. Y cabe preguntarse en ese sentido lo que está planteando aquí Italo Calvino a través de Antonino, su personaje, ¿no? ¿Qué ocurre cuando intentamos capturar el mundo mediante imágenes? Y es que la fotografía promete algo muy poderoso, detener el tiempo. Pero Calvino muestra una paradoja. En el momento en que fotografiamos algo, ese momento deja de ser presente y se convierte inmediatamente en recuerdo. La imagen reemplaza por consecuencia a la experiencia. Y aquí aparece una idea interesante que también podemos relacionar con la escritura. De algún modo, escribir también es una forma de detener el tiempo. Cuando un escritor describe una escena, por ejemplo, una emoción, un instante o a un personaje, está intentando fijar algo que en la vida real ya ha pasado. La diferencia es que la fotografía congela el mundo mediante una imagen, mientras que la literatura lo hace mediante palabras. En ambos casos, sin embargo, hay un gesto parecido, rescatar un momento del flujo del tiempo y transformarlo en memoria. Pero también ocurre algo parecido a lo que señala Italo Calvino. Cuando una experiencia se convierte en imagen o en relato, deja de ser experiencia inmediata. Se vuelve una representación. Ya no estamos viviendo el momento, sino recordándolo, evocándolo, reconstruyéndolo, interpretándolo. Por eso este cuento no es solo una reflexión sobre la fotografía o el fotógrafo, o tampoco es la historia necesariamente de un fotógrafo ordinario, sino que en el fondo es una reflexión sobre las formas humanas de representar la realidad, a través de imágenes, a través de pinturas, relatos, a través de fotografía, a través incluso de una pieza musical. Todas ellas intentan preservar algo del mundo, un mundo que está permanentemente cambiando, pero ninguna puede capturarlo completamente. De ahí también cabe la reflexión sobre el origen de la creación y del objeto novedoso, ¿no? Las ideas que aparecen en este cuento dialogan con varios pensadores importantes del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso de Walter Benjamin, él reflexionó cómo la reproductibilidad técnica cambia nuestra relación con la obra de arte. Más tarde, Roland Barthes escribió que toda fotografía contiene una relación especial con el tiempo y con la muerte. Y por su parte, Susan Sontag afirmó que fotografiar es una forma de apropiarse del mundo. Calvino, desde su trinchera, que es la literatura, estaba explorando ese mismo problema, los mismos problemas que plantearon Benjamin, que planteó Barthes o que plantea Susan Sontag. En este sentido, Calvino, desde la trinchera de la literatura, está explorando las mismas cuestiones, tanto de Benjamin como de Barthes o como de Sontag. Y de la misma manera, diría yo que muchos fotógrafos han trabajado con preguntas similares. Por ejemplo, tenemos a Henri Cartier-Bresson, que hablaba del instante decisivo, ese momento único en el que todos los elementos de una escena se alinean y revelan algo esencial de la realidad. Sus fotografías de la vida cotidiana, como sus escenas callejeras en París o el famoso hombre saltando sobre un charco detrás de la estación de Saint-Lazare, muestran cómo un solo instante puede condensar toda una situación humana. También está el caso de Gary Winogrand, que fotografiaba la vida urbana como una energía casi caótica. Recorrió ciudades como Nueva York y Los Ángeles, capturando escenas espontáneas,
en las calles, multitudes, gestos inesperados, encuentros fugaces. Sus imágenes muestran un mundo que parece devorar el encuadre, como si la realidad fuera siempre más compleja y más impredecible de lo que una fotografía puede contener. Bueno, y en el caso chileno también podemos mencionar al chileno Sergio Larraín, especialmente en sus imágenes de Valparaíso, que a mí me encantan, en los años 60. Muchas de ellas aparecen figuras humanas, pequeñas, niños jugando, personas caminando por los cerros, parejas mirando el mar desde un muelle. Todas ellas captadas en un momento silencioso y casi contemplativo. Sus fotografías son una invitación a la reflexión de lo cotidiano y muestran también cómo aquello que es cotidiano, que es la luz que cae sobre el objeto o sobre los cuerpos, puede adquirir una intensidad poética cuando alguien decide tenerlo con la cámara. Pero hay algo más que hace este cuento especialmente interesante. Calvino lo escribió en 1955, una época en que la fotografía estaba cambiando radicalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió un periodo de reconstrucción económica y social. Y en los países como Italia apareció una nueva clase media. Por lo tanto, tenían más tiempo libre y nuevos hábitos culturales. Esto incluyó, por ejemplo, salir en excursiones dominicales con la cámara fotográfica. Desde ese momento, la cámara pasa a ser un adminículo necesario para los fines de semana, para retratar esos momentos. La cámara se volvieron accesibles y muchas familias empezaron a fotografiar su vida cotidiana, ¿no? Las vacaciones, los niños, las estaciones de metro, que a mí me encantan, las estaciones de trenes, los momentos familiares. En ese sentido, la fotografía dejó de ser una actividad profesional y comenzó a convertirse en una práctica doméstica. Se popularizó la manera de relacionarse con la fotografía. Por eso el comienzo del cuento, la aventura de un fotógrafo, es realmente fascinante. Calvino describe a personas que salen los domingos con las cámaras colgadas al hombro y se fotografían entre sí. Aquellas escenas son una observación sociológica de la Italia de los años 50. En las que Calvino estaba viviendo el nacimiento de algo que hoy forma parte de nuestra vida diaria, de nuestra cultura visual, ¿no? Es decir, un mundo en que los momentos no solo se viven, sino que también se registran en imágenes, más bien se deben registrar. Recuerdo, por ejemplo, hace poco haber asistido a un concierto donde me impresionó mucho ver todo el público repleto de cámaras y básicamente uno se pregunta hasta qué punto estoy viviendo este momento, porque lo estoy viviendo, más bien estoy preocupado de hacer ese registro. Y pareciera ser que ese registro es el que le da sentido de realidad o de existencia al momento que se está viviendo. Pero regresando al cuento, yo diría que lo fascinante es cuando Calvino escribió este cuento realmente. En tiempos en que, después de la Segunda Guerra Mundial, en que la fotografía estaba empezando a expandirse y no vivían lo que hoy vivimos, que es que estamos rodeados de imágenes, que fotografiamos todo, fotografiamos viajes, comidas, reuniones, incluso momentos íntimos. La lógica que Antonino lleva hasta el extremo en el cuento es, en cierto modo, la lógica del mundo contemporáneo. En fin, la aventura del fotógrafo no es solo un cuento sobre la fotografía, es una reflexión sobre la manera en que intentamos comprender el mundo. Antonino, su personaje principal, intenta capturar la realidad mediante imágenes, pero descubre algo inquietante. La realidad siempre es más grande, desbordante, que cualquier fotografía. Tal vez por eso seguimos fotografiando de manera obsesiva, porque cada imagen parece prometernos algo mejor de la imagen anterior y que podemos detener el tiempo de una mejor forma, conservar el instante, comprender lo que estamos viendo. Pero siempre va a quedar algo afuera. Ese yo diría que es la profunda nostalgia que vive este tiempo de la imagen, ¿no? Y tal vez la pregunta más conveniente en estos momentos no sea qué fotografiamos, sino qué y por qué estamos dejando fuera algo cuando fotografiamos. La aventura de un fotógrafo de Italo Calvino fue el cuento que hoy analizamos. Les invito a que den like a este video si quieren que continúe con estas cápsulas de análisis de obra y de relación entre imagen visual y escritura creativa.
fue Abelardo León y bueno, espero verlos para la próxima. Gracias.